Como siempre, agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí de nuevo para alabar el nombre de nuestro Señor. Les voy a pedir que si vamos al pasaje de la Biblia que está en Nehemías capítulo 11, verso 1. Eso es Nehemías capítulo 11, verso 1. Y vamos a leer solamente del verso 1 hasta el 3. Nehemías 11, 1 al 3. Para la honra y la gloria del Señor nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10, para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. El último, el 3, estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Lo que sigue a continuación va a ser un gran listado de nombres de personas y de cómo fue la organización. Entonces, pero nos interesa lo que hemos leído. Que el Señor se glorifique en esta palabra. Tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. Amén. Nehemías capítulo 11. Bueno, hoy no voy a hacer todo el recuento de cómo hemos hablado. Muchas gracias, mi hermana. Nada más decirles que, bueno, el capítulo 11, después de aquella gran oración que hubo y el arrepentimiento y cómo se comprometieron y firmaron, las cosas están bien, hay un avivamiento, estuvo bien bonito, todos sabemos eso. El pueblo se comprometió y hemos estado mirando estos tiempos atrás que miramos todas las cosas a las cuales el pueblo se comprometió. Todo está bien espiritualmente, hay un gran avivamiento, hay una gran disposición en el pueblo, pero ahora Nehemías se enfrenta a un gran problema. Y el problema al que se encuentra Nehemías en el capítulo 11 es el siguiente. Resulta que las murallas han sido edificadas, están bien, el pueblo está contento, pero hermanos, los habitantes de Jerusalén eran muy pocos. Los muros están reconstruidos, están bien, están nuevos, pero adentro, en la ciudad, se puede decir que no hay ciudad. Eran muy pocos los ocupantes. Y para que fuera una ciudad, para que fuera lo que siempre ha sido Jerusalén, se necesitaba que hubiese gente. Y Nehemías como líder está preocupado porque ¿de qué sirve tener los muros reconstruidos? El pueblo está dispuesto, están en avivamiento, pero la ciudad santa, la ciudad del gran rey, necesitamos que la gente la ocupe, que le dé vida, que la desarrolle. Ese era el problema. Se necesitaba de gente que fuera a ocuparla para darle vida. Y este problema, si nos ayudan los hermanos en la computadora, varios pasajes bíblicos que vamos a leer. Si miramos el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el 4, que ya lo vimos anteriormente, que fue cuando terminaron la muralla y asignaron porteros en diferentes lugares. Una de las instrucciones que Nehemías le dio a los porteros fue la siguiente: no abran sino hasta que el sol haya salido ya. Mire lo que dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, hasta el 4, mandé a mi hermano Ananí
y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Hemos predicado sobre eso. Y les dije, no se abren las puertas de Jerusalén ¿hasta qué horas? Hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. ¿Y qué más? Señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y el último dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Esto era una preocupación para Nehemías. Ya en el capítulo 11 él dice, hay un problema. He cumplido la misión de reconstruir los muros, pero necesitamos que la gente que vino del cautiverio, que está viviendo en los cantones, en los ranchos, en las aldeas, que ahora tienen tierra grande, que tienen vacas, que tienen animales, que tienen viñas sembradas, que ya se estabilizaron allá. Necesitamos que esa gente que está fuera de la ciudad se venga a vivir adentro, dice Nehemías. Eso era un problema porque ahora este líder está preocupado porque el objetivo era otra vez tener a Jerusalén, ¿verdad? El templo ya estaba adentro, pero no estaba la gente. Tremendo el problema que estaba ocurriendo. Gracias a Dios que si usted mira el verso 1, dice el verso 1 del capítulo 11 ¿qué dice el verso 1 del capítulo 11? Gracias a Dios que los líderes, mire, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Ellos, los líderes de la nación, los jefes. Gracias a Dios que los líderes fueron los primeros que, aunque ya estaban estables, aunque ya se habían acomodado allá, dijeron, a nosotros por ser líderes nos toca. Mire qué lección. Todos los jefes del pueblo dijeron, como nosotros somos los líderes, a nosotros nos toca dar el ejemplo. Ahí tiene usted, habitaron ¿quiénes? Los jefes del pueblo en Jerusalén. Hasta allí está bonito, hasta allí está bien, gracias a Dios. Porque estos jefes, estos líderes, vieron la necesidad y respondieron y dijeron, seamos ejemplo, seamos ejemplo. ¿Qué creen que nos enseña eso? Bastante, ya usted sabe lo que nos enseña. ¿O no, hermanos? Sí, los líderes tenemos la responsabilidad de ser, ¿qué cosa? Modelo, el ejemplo. Los líderes aquí, en todo lugar, en toda iglesia, tienen la responsabilidad de ser ejemplo, de dar el ejemplo. ¿De qué cosa? De modelar la voluntad de Dios. Los demás no son ejemplos, pero nosotros los que somos líderes o siervos del Señor, que tenemos un cargo, que tenemos una posición, nosotros somos responsables de marcar el ejemplo. ¿No es cierto eso, hermano? En toda la Biblia, en toda la Biblia. Los líderes tenemos ese llamado a ser el ejemplo en ese sentido. Qué tremendo, gran responsabilidad. Esta gente aquí entendían que eso, hermanos, era la voluntad de Dios. Y por eso que no le pensaron dos veces, hermanos. Los jefes, todos los líderes dijeron, nos toca, hay que se quede la vaca, el terreno, la casa, ya la estabilidad que tenía aquí en el campo, hay que se quede. Me han puesto de líder del pueblo, entonces me toca mudarme para allá. Y se mudaron a vivir a Jerusalén porque esa era la voluntad de Dios en ese momento. Tremendo eso, hermano. Por eso que allá el profeta, como lo hemos dicho en otras veces, a quien le manda es a los líderes del pueblo. Vosotros, ustedes líderes del pueblo, convoquen al pueblo, traigan asamblea, congréguense en ayuno, hagan aquí, hagan allá. A los líderes de siempre, ¿verdad? Bueno,
Agarremos ahí cada quien lo que nos consideremos nosotros que nos corresponde. Vamos a la parte B del verso 1. Dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Ahí estamos bien. Otra vez va a la otra parte. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morasen en Jerusalén, ciudad santa. Mire ahí, más el resto del pueblo, es decir, hermano, el resto del pueblo no querían moverse. ¿Cómo está esto? Nadie se quería mover. El pueblo que vino del cautiverio vino y se estableció en toda la tierra, no en Jerusalén precisamente, se regaron. Ustedes saben que cuando se convocó a la reconstrucción de los muros, vino gente hasta de un lugar que se llamaba Tecoa, ¿no es cierto? Y menciona las ciudades de donde la gente vino, de lejos vino. Con ustedes anduvimos, hermano Henry, allá. Y sabemos dónde era Berseba, el Mar Rojo, dónde es Jericó y dónde todos aquellos lugares. Para ir a Jerusalén, ¿cuánto había que correr? Allá por el río Jordán, de ir desde el Jordán hasta allá a Jerusalén, si eso había que correr bastante tiempo. Entonces, esta gente aquí, la gente, el resto del pueblo, dice la parte, no quiso, hermanos. Entonces, Nehemías se miró en la necesidad de tener que aplicar un método que era el método de echar suertes. En otras palabras, no quieren ir. Todo el resto allá afuera de la ciudad, en el campo, no quieren ir. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren ir? Si es que ellos están bien. Ellos tienen tierra grande. ¿Quién no quiere tener un cuadro de tierra grande, hermanos? Tener caballos, tener vacas, tener ovejas, tener cultivos, tener libertad en el campo. Por eso es que este pueblo aquí no querían. Entonces Nehemías se miró en la necesidad de tener que decir, bueno, y les propuso un plan. ¿Y cuál fue el plan? Vamos a tener que echar suerte. Y en Israel, hermanos, esto de echar suerte, esto era algo que era una práctica que venía desde allá, de los tiempos de Moisés. Desde tiempos muy antiguos venía eso. ¿Quieren, hermanos, que veamos un poquito lo que implicaba moverse a Jerusalén? Pongámonos en los zapatos de esta gente. Tratemos de pensar como ellos pensaban, y tratemos de mirar como ellos miraban, y tratemos de sentir como ellos sentían. Tratemos un poquito. Mire, hermano, si nos ponemos en el lugar de esta gente, miremos cómo ellos sentían. En primer lugar, Nehemías dice, necesito que la gente venga para Jerusalén. Nadie quiere. Los jefes fueron porque sabían que les correspondía por ser el ejemplo, tenían que ser líderes. Pero el resto del pueblo no quiere. ¿Pero por qué no quieren? Primero, la ciudad de Jerusalén tenía más de 80 años de haber estado, ¿cómo? En ruinas. Cuando Babilonia vino con Nabucodonosor y cautivó al rey Joacín, parece que era el último rey que se llevó, y le sacaron los ojos. Después que miró cómo degollaban a sus hijos enfrente, después que miró todo eso, le sacaron los ojos. Vino Nabucodonosor y se llevó cautiva a la gente, y ustedes saben que redujo a escombros la ciudad. La ciudad quedó así abandonada durante 80 años, más de 80 años, ya haciendo las cuentas realmente, más de 80 años. La ciudad de Jerusalén fue saqueada. La gente no vivió allí, los que quedaron, algunos fueron bien pocos. Y hermanos, 80 años este lugar destruido. ¿Cómo cree usted que estaba esta ciudad después de 80 años? Si la dejaron abandonada y en ruinas, no había vuelto a ser reconstruida. Miren, hermanos, ir a vivir a Jerusalén era un reto, era un gran desafío. Dice, lo que leíamos, dice que en el capítulo 7, verso 1 hasta el 4, dice que no se habían reedificado las casas. Es decir, eso estaba, hermanos,
todavía casi estaba fantasma. Allí en esa ciudad de Jerusalén no había comercio. Allí faltaba vida, allí faltaba gente. Humanamente irse para Jerusalén era, hermanos, como ir en contra del bienestar personal. Sin embargo, Nehemías está diciendo: vengan, necesitamos que la gente se venga para la ciudad, porque ya está reconstruido aquí el muro, necesitamos que se vengan. Pero ¿quién quiere irse? Hermanos, estamos aquí, ¿creen que vamos en el contexto? ¿Está bien cómo va todo? Así como lo estamos hablando, así estaba el contexto. Así era, así estaba pasando. Entonces, por lo que estamos viendo hasta aquí, irse a Jerusalén, eso no lo quería nadie, hermanos. Irse a Jerusalén implicaba dejar mi estabilidad mi estabilidad económica, mi estabilidad, hermano, dejar mi casa, dejar la región donde vivía, dejar mi cuadro de tierra, dejar mis vacas, dejar todo lo que tenía para irme allá donde Nehemías dice que hay que ir a vivir a Jerusalén. Dejar caballos, vacas, bueyes, ovejas y todo tipo de cosas. Dejar amigos, dejar a los vecinos, dejar a los familiares. Imagínense, hermano, y si alguien tenía negocio allá afuera, cosas que habían negocio, porque ellos mismos se habían comprometido en el capítulo 8 y 9, lo hemos estado mirando. Hermanos, de manera que irse a Jerusalén significaba comenzar, sinceramente, significaba comenzar de cero. ¿Y quién quiere ir para atrás? Las cosas no es fácil. Aunque la gente sabía que era la voluntad de Dios, pero pagar ese precio no era sencillo, hermanos. Como nos pasa hoy día mucho. Pero ahí es donde se dejaba ver el nivel de compromiso de la gente. La gente no quería. Realmente volverse o irse a Jerusalén a vivir allá era como es hacer, hermanos, como un acto de fe. Y como nadie quería volverse para allá o nadie quería irse para allá, porque ocurre algo también, hermanos, que irse a vivir a Jerusalén ya con los muros reconstruidos, la gente también tenía miedo, porque la ciudad ya amurallada era un blanco perfecto para los enemigos. Cuando los ejércitos enemigos venían a una ciudad, lo primero que rodeaban era a la ciudad, la muralla. A la gente del campo no le hacían mucho. La ciudad se tomaban, porque allí estaba el gobierno, allí estaba el rey, allí estaban los príncipes, allí estaba todo. Y tomándose la ciudad, se habían apoderado de la nación. Entonces, para la gente ir allí era como repensaban, sinceramente. Le daba temor. ¿Cómo se mira, hermanos, hasta aquí el asunto? ¿Se imagina la decisión de este pueblo para tener que ir a vivir a Jerusalén? Miren, hermanos, sinceramente es una decisión que, claro, en su contexto, pero era una decisión tremenda, hermano. Decisiones como las que nos toca hoy día a nosotros tomar. Decisiones que por hacer la voluntad de Dios no son nada fácil, pero que porque sabemos que es la voluntad de Dios las tomamos. Pero de lo contrario, hermanos, sinceramente, no es fácil. No es fácil. Muchas decisiones tomamos que no las quisiéramos tomar, pero las tomamos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Entonces continuamos con aquello de que Nehemías les ofrece el plan, les propone el plan y les dice: bueno, como nadie se quiere ir, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a echar suertes. Y al que le toque, ese se va a ir. Y propuso Nehemías y dijo Nehemías que de todos los cantones, de todos los ranchos, de todos los suburbios, de todos los pueblos allá afuera, cada uno tiene que dar el 10% de su población. El 10%. Si son 100 personas en su población, 10 tienen que venir para acá, dijo. Ahora, dijo Nehemías, la única cosa es que no lo vamos a obligar. Lo que vamos a hacer es que vamos a echar suerte y al que le toque, pues ya sabe, tiene que venirse para Jerusalén. ¿Por qué se ve en esta necesidad
Nehemías de proponer esto? Porque no quería el pueblo. No quería. Entonces el método que utiliza Nehemías fue echar suerte. No fue a la fuerza, fue echar suerte. Israel sabía, hermano, que eso de echar suerte era un método en Israel utilizado, como ya dije, desde tiempos antiguos, y se consideraba, eso de echar suerte se consideraba como que Dios mismo había hablado. Así era. ¿Cómo funcionaba el método de echar suerte? En Israel, para cualquier decisión que había que tomar, y consultaban a Jehová porque no tenían seguridad, para cualquier cosa era el Urim y el Tumim. Lo sabemos. El sacerdote, el sumo sacerdote, utilizaba las dos piedritas conocidas, el Urim y el Tumim, y las guardaba. Ustedes saben que las guardaba. A veces las guardaba en su pectoral. Eran dos piedrecitas, una negra y una blanca. Y estas piedrecitas las echaban en un jarrón, una jarra grande. Y en la jarra grande, que no se veía, echaban las dos piedritas y el jarrón lo movían para diferentes lados. Y después se sacaba una piedra. Una de las dos piedrecitas iba a ser la ganadora. Y cuando se sacaba la piedrecita, que se había dicho que iba a ser la ganadora, se consideraba que Jehová había hablado. Otras veces las piedrecitas se echaban en un paño grande y se agitaba el paño, se agitaban las dos piedrecitas ahí. Y la piedrecita que se sacara o que sacara el hombre de Dios, la piedrecita ganadora, eso era lo que Dios estaba diciendo. Y así se respetaba. Y ustedes saben que eso Dios lo inventó. Si eso fue Dios que le dijo a Moisés, así y así vas a hacer. Cada vez van a consultar, van a utilizar estas dos piedrecitas. Por eso que en Israel así se utilizaba. Hermanos, en Israel esto era para pedir dirección a Dios, para consultar a Dios. Y el resultado de esto se aceptaba, vuelvo a decir, como que eso era la voluntad de Dios y eso hay que aceptarlo. Aunque yo no quiera, aunque no me guste, eso decidió Jehová, eso es lo que hay que hacer. Por eso Salomón escribió en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 33. Mire lo que dice, para confirmar un poquito esto. Mire lo que dice Proverbios 16, 33. Salomón, hablando el hombre de Dios, dice así. Mire cómo se veía en aquellos tiempos lo de la suerte. Proverbios 16, 33. La suerte, dice Salomón, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así se veía, hermano. También si miramos Salmo 16:5, el salmista está orando y dice el salmista, Jehová, dice, se me va, pero que dice él será mi suerte. ¿Cómo dice 16:5? Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Ese hombre está yéndose más de eso de la suerte. Él está pensando, lo que me salga, Señor, yo sé que me salió porque tú estás en control de todo esto. Este salmista se consideraba que al echar suerte, esto que le salía aquí, consideraba, hermano, que era la voluntad de Dios lo que a él se le dijera o le saliera ahí. De manera que con esto yo lo que quiero que usted vea es que en esos tiempos cómo se miraba el echar suerte. Eso era para evitar favoritismo, para evitar que aquel se enojara, para que nadie dijera, ¿a aquel le dieron más? ¿A este no le dieron? No, aquí se evitaba todo. Yo no sé si usted mira importante estas cosas, pero esto es estudio de la palabra del Señor. Esto es estudio y como los miércoles es así, pues estamos estudiando. Es bueno que conozcamos todas estas cosas. Que conozcamos todas estas cosas. Miren, hermanos, cómo Israel, yo estoy sorprendido, cómo para cuántas cosas se utilizaba este método de echar suerte. Por ejemplo, cuando Josué iba a repartir una gran parte de tierra, mire lo que dice Josué 18,
verso 6, y después leemos desde el 8 hasta el 11. Dice el libro de Josué, en la repartición de tierra allá cuando estaba con la tribu. Mire lo que dice Josué 18, verso 6, y después saltamos desde el 8, seguido hasta el 11. Dice así: vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. 8 y después hasta el 11. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra y los hijos de Israel por sus porciones. Y luego dice a quién como le tocó, y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a la familia, y luego empieza a describir cómo hizo la distribución. Pero lo que quiero y me interesa que veamos es que en Israel esto de echar suertes, hermano, era una forma de consultar a Jehová, o de resolver dificultades, pedir dirección, evitarse problemas. Hermano, una cosa tremenda. Hoy no tenemos todo el tiempo, esto es para mucho más, pero solamente mencionarles algunas breves cosas. Por ejemplo, tantas veces que la Biblia menciona que ocupaban este método de echar suerte. Por ejemplo, cuando se hacía la expiación por toda la nación en Israel, Dios le dio órdenes a Moisés. Libro de Levítico capítulo 16, versos 7 hasta el 9. Nosotros encontramos que le dijo: van a traer los animales, los machos cabrillos, y vas a echar suerte, y al que le caiga lo van a ofrecer así, lo vas a hacer acá, y el otro lo vas a mandar para el desierto, para allá. Usted encuentra que hasta para elegir al animal macho cabrío que iban a ofrecer en sacrificio para la expiación, hasta para eso se utilizaba este método de la suerte. Tremendo, tremendo. Para determinar quién cometió el crimen, también allá estaba Acán. Para dividir las tierras, igual se utilizaba esto. Para decidir quién va a la guerra, se utilizaba este método. Para determinar quién será el primer rey en Israel, 1 Samuel 10, 20 y algo, igual. Para descubrir quién ofendió a Dios, también. Quién servirá en el templo, también. Y en Nehemías capítulo 10, que fue las prédicas que hemos tenido los últimos miércoles, encontramos que se echó suerte sobre los sacerdotes para ver a quién le tocaba ir a traer leña para darle mantenimiento al templo. Fue por suerte también. Eso está pegadito aquí al capítulo que estamos trabajando. Por eso que allá en el Nuevo Testamento, los apóstoles, cuando Judas se rompió la cabeza ya cuando cayó, igual dijeron: vamos a elegir un apóstol más. Y que hicieron lo mismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Hechos 1:26 dice que igual echaron suerte. ¿Pero por qué echaron suerte? Porque esa era una práctica de Israel de todo un historial de vida. Entonces para ellos era normal hacer eso. Y así fue como eligieron al varón, pero ya de ahí para acá ya no encontramos eso. Viene el derramamiento del Espíritu Santo y ya la cosa cambia. Y por eso que nosotros hoy ya no creemos, o por lo menos no debemos de creer en la suerte. Tuve suerte, dice uno, ¿verdad que sí? Para cualquier cosa. Tuve suerte, dice uno. Nosotros los evangélicos ya casi no decimos así, ¿verdad? Que es raro que digamos eso. Ya uno entiende que si algo se libró y se escapó de algo, uno dice: Dios me libró, Dios me salvó, Dios me bendijo, Dios aquí. Uno ya no, ese lenguaje como que ya se salió de uno. Uno ya no anda diciendo: tuve suerte. Porque uno entiende que desde el derramamiento del Espíritu Santo para acá, ahora el asunto ya no es cuestión de suerte. Ahora Pablo dijo que todas las cosas que nos ocurren ayudan a
a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, de manera que ya en el Nuevo Testamento, pero esto va mucho más, ya cuando se viene a hacer la elección, o no la elección, pero capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 1 y 2, cuando están en ayuno y oración, pidiendo dirección y todo, están allá los varones, habló el Espíritu Santo, dijo, ¿y apartadme a quién? A Bernabé y a Saulo, apartádmelos para la obra que yo los he llamado. Libro de los Hechos, capítulo 13, versos 1 y 2. Solo para cerrar esto, hermano, porque tengo que volver a Nehemías, no hemos avanzado nada, pero y solo este mensaje vamos a predicar del capítulo 11, porque los demás solo son nombres. Solamente decirles que aquí Nehemías está utilizando el mismo método. Y hoy día cerremos diciendo que para nosotros no es asunto de suerte, nada de estas cosas. Nosotros hoy día, para nosotros este método se terminó. Ya hoy ya no es con nosotros lo de la suerte. Para la iglesia son otras cosas. Para la iglesia son otras cosas. Muchas cosas que hoy día se confunden son para Israel o fueron para Israel, pero para la iglesia son otras directrices. Y por ejemplo, para nosotros hoy día queremos pedir dirección a Dios, consultar a Jehová, queremos algo. Señor, quiero hacer esto, ¿conviene o no conviene? ¿Le hago aquí o le hago allá? Para nosotros hay una sola respuesta. Buscar a Dios en oración y en ayuno. Y Dios nos va a guiar y nos va a dar la respuesta correcta. Ahora, qué bonito fuera que solo vamos a ver qué es lo que quiere. Y tiren las piedras, a ver qué sale. Ya no. Ahora es oración. Oración, oración, hasta que Dios me dé dirección, hasta que Dios diga, llegó tu tiempo, hasta aquí, ya, oración y ayuno. Para nosotros eso es ya. Ahora volvámonos un poquito otra vez hasta Nehemías capítulo 11, verso 1. Allá está Nehemías y él dice, bueno, como nadie se quiere volver a la ciudad, entonces me veo en la necesidad de tener que aplicar el método de echar suertes. Y ahí está. Y va Nehemías y echa suerte. Y ahí, hermano, este grupo que viene siendo el segundo, los primeros fueron los jefes, los líderes que dijeron, nos toca, vamos a ir, tenemos que ir allá porque es la voluntad de Dios y tenemos que ser el ejemplo. Y el segundo grupo es este grupo que fue prácticamente porque le tocó, tiró suertes. Y resulta que tuvieron que diezmar de cada cantón, de cada aldea, de cada pueblecito, el 10% viene para acá, para Jerusalén. Viene para acá, viene para acá. En Jerusalén, ¿qué hay? No hay nada. No hay casa reconstruida, pero tú vas a empezar allí. No hay comercio, pero tú vas a empezar. Queremos gente, queremos que la ciudad recobre vida, repoblarla. Y ahí está. Ahí encontramos nosotros a los que se les echó suerte y que fueron obligatoriamente. Eso pasa en las iglesias, hermano. Lo mismo pasa. Pero no nos vamos a detener mucho. Pero pasa eso. Hay gente que es bien. Bueno, hay líderes, habemos líderes que hacemos las cosas así, igual que esto, porque estamos conscientes que como soy líder, me toca y hacemos las cosas. Y otro grupo de gente hace cosas, algo como esto. Este grupo que está aquí, algo a la fuerza, algo porque pues me pusieron, me tocó a mí. Pero viene otro grupo. Y aquí vamos a concluir porque el tiempo no nos alcanzó, pero dice así, el otro grupo, vamos al otro versículo. El otro versículo, verso 2, ¿qué dice el verso 2? Verso 2 dice el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Cómo? Este grupo, ¿cómo salió? Un pueblo o un grupo de gente voluntaria. Este grupo tercero que estamos mirando aquí no necesitó ni ser líder, ni que se le echara suerte y le dijeron, te toca a ti ir para allá, deja tu vaca, deja tu tierra, deja tu casa, tu amigo, tu vecino, vas para allá, te tocó. Pero aquí el tercer grupo es el grupo de los voluntarios.
Estos dicen, no necesitamos que nos echen suerte, no necesitamos ser líderes. Ellos deciden de su propia cuenta y dicen, nosotros estamos dispuestos a ir a vivir allí. Sabemos que no está en las mejores condiciones de Jerusalén. Sabemos que no ha sido reconstruida, pero nosotros sabemos una cosa. Sabemos que Dios quiere que vayamos para allá. Sabemos que esa es la ciudad santa. Sabemos que esa es la ciudad del gran rey. Sabemos que esa es la ciudad eterna. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. Así que nosotros nos ofrecemos, cuenten con nosotros, vamos para allá. ¿Quiénes son estos? El grupo de la gente voluntaria. ¿Por qué esta gente dice, nosotros vamos a ir y nos ofrecemos voluntariamente? ¿Por qué? Una sola razón. Porque han visto la necesidad en la obra de Dios. Porque saben que esa es la voluntad de Dios. Entienden que eso era la voluntad de Dios. Si vamos a ver si les gustaba, si vamos a ver si ellos iban porque estaban deseosos. No, nadie, hermano. Humanamente, hasta los ojos terrenales así limitados, no les convenía. Ellos vivían mejor, con más tierra en el campo, vivían mejor. Pero esto aquí nos deja a nosotros una gran enseñanza también. Y es que debemos de hacer la obra de Dios en vista de la necesidad que hay. Dígalo otra vez, pastor. Ahí va. Debemos de hacer la obra de Dios no porque me gusta, ni porque me obligaron y me pusieron a mí. Y lo pusieron y cómo le digo que no, y cómo le digo que no. No, es necesario hacer la obra de Dios en vista de que hay necesidad. En vista de que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Hay que hacer la obra de Dios y entonces, si no la hago yo, dice la persona, ¿quién lo va a hacer? A mí me ha llamado Dios. Y ahí va la persona y hace la obra del Señor. O sea que, hermano, la obra del Señor se hace en vista de la necesidad que hay. No es por si me gusta o no me gusta. ¿Cuántas cosas no hacemos nosotros, hermanos, sin que nos guste? En la obra del Señor. Muchas veces hacemos la obra del Señor y no es que nos guste o que estamos deseando. Yo quiero ir, no, mentira. Mentira. Muchas cosas en la obra del Señor las hacemos no porque nos gusta, sino porque entendemos que a eso nos ha llamado Dios, que esa es la voluntad de Dios y que es necesario porque hay una necesidad. ¿Cuántas veces usted tiene que sacrificar el tiempo de, quizás usted dijo, esta tarde voy a dedicarle a los niños, a las niñas y voy a jugar con ellas? Quizás dijo usted. Pero de repente hay una necesidad. Y las niñas o sus niños quedan por otro lado y dice a la mujer, mira, vamos a ir con los hermanos no sé dónde. Y ya quedó eso. Y eso es y se hace porque usted sabe que esa es la voluntad de Dios. Porque a eso lo llamó Dios. ¿O no es así, hermanos? Así es la obra del Señor. No porque me gusta, no porque me pusieron, no porque me sobra el tiempo. Mentiras, el tiempo a nadie nos sobra, hermano. No le alcanza el tiempo a uno. No le alcanza el tiempo. Solamente es que entendemos que es necesario hacer la obra del Señor. Es necesario hacer la voluntad de Dios. Porque si todos decimos no y no y no, ¿a dónde vamos a ir a parar? Si toda esa gente hubiera dicho allá, no, yo no me voy para Jerusalén, no cuenten conmigo. Y el otro dice, no, no cuenten conmigo. Y entonces, ¿para qué se hicieron los muros? Y la gente y allá, la ciudad, el templo y todo, ¿y para qué entonces? Es necesario hacer la obra de Dios. Hermanos, hacer la obra de Dios siempre ha costado, hermano. Aquí estamos mirando nosotros a un grupo de gente que no querían, hermano.
Tuvieron que negarse a ellos mismos, dejar su estabilidad e irse a vivir a Jerusalén. Hermano, hacer la voluntad de Dios siempre ha tenido un costo, un precio. Por eso usted y yo, aunque sintamos difíciles, en momentos sintamos bien complicados, hermano, como hemos estado diciendo estos días atrás, ahí miramos el domingo al Señor Jesús, lo vimos el domingo anterior, lo vimos este último, las grandes barreras que encontró para hacer su obra misionera, para poder salvar al mundo, pero lo hizo, venció. Porque, hermanos, le costó mucho, porque en realidad nadie en este mundo puede hacer la voluntad de Dios sin que le cueste. Si esto no cuesta, hermanos, si esto no está fácil. Pero saben, hay un gran alivio cuando uno entiende cómo esta gente voluntaria, cuando uno entiende que lo que va a hacer es la voluntad de Dios, cuando uno entiende que lo que va a hacer es porque a Él le agrada, porque Él ha llamado a eso, cuando uno entiende que lo que vas a hacer no es para los hombres, es para tu Señor, hay un impulso interno que no se puede explicar. Hay una satisfacción, hay un gozo inexplicable que llena el corazón, hermano, cuando se hace la obra del Señor. Cuando uno logra entender que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, tu actitud cambia. Cambia. Aquí está esta gente, voluntario, este último tercer grupo, y dijo, nosotros vamos, nosotros vamos. Les he contado en esta ocasión, en este lugar, yo ya les he contado que allá por el año 2001, mi niño estaba tiernito, el muchacho que está aquí estaba tiernito. Y mi pastor me había puesto a mí y a otro varón, que era el pastor Samuel Martínez. Nos había puesto de encargado en una célula allá en Sand Spring. Ya he contado esta historia como 51 veces en este lugar, pero miren cómo cambia cuando uno entiende lo que estás haciendo. Cuando entiende que lo estás haciendo para Dios, te cambia todo. El problema es cuando tú te enfocas y miras que lo que hiciste, estás pensando en la gente. No, vamos a fracasar allí. Entonces, el pastor me había asignado a mí y a mi hermano Samuel un campo blanco, que hoy es la iglesia de donde estuvo pastor Adán Martínez, y hoy después quién estuvo, Samuelito, no me acuerdo quién es. Pero esa obra se levantó así. Desde esos tiempos, ¿se acuerdan? No sé si usted iba, hermano. Desde esos tiempos, hermano, allá el 2001. Y me asignaron a mí y a mi hermano Samuelito, y allá íbamos. Una vez manejaba yo y otra vez él. Y una vez predicaba yo y otra vez, habíamos tres predicadores. Una vez predicaba yo, otra vez el pastor Samuel y otra vez el pastor de nosotros. Los tres predicaban. Y hermanos, y ocurre que eso era hasta la salida 25, en Roswell, había que salirse para allá, correr un poquito, y cuando ya estábamos allá, en un apartamento era la célula, el campo blanco le llamábamos, y a la hora de todo que estábamos allí, el punto fuerte es que a mí me habían dado la predicación, se sabía que yo iba a predicar, hermano, yo iba a predicar, y cuando estábamos allá, yo ya listo para predicar, faltando unos 5 minutitos, me dijeron que yo no iba a predicar, que el que iba a predicar era el otro hermano. Y yo contento, porque predicar no es fácil, hermano, ustedes lo saben. Si predicar no es fácil, eso no es fácil, pero bueno, es otro tema. Yo contento que el pastor me dijo, usted no va a predicar, siervo, me dijo. Vaya, dije yo contento. Yo me había preparado lo normal. Todo estaba bonito, todo estaba feliz. El problema fue cuando veníamos. El Nissan blanco, un carrito blanco de 2 puertas, que fue lo primero que yo anduve. ¿Se acuerda? Y ya veníamos en el freeway. Apenas nos montamos al freeway y comienza ella a platicarme y me dice, dijo la hermana fulana que ella ya sabía que usted no iba a predicar. Y que el pastor le dijo que no nos avisó antes, porque si nos avisaba nosotros no íbamos a venir a la célula. Así que la hermana fulana dice que ellos ya sabían que usted no iba a predicar, sino que el otro hermano. Se lo estoy diciendo delante del Dios del cielo, que esto es así. Y yo iba feliz, pero cuando ella me dijo eso, porque su amiga se acuerda, cuando me dijo eso, hermano, me dolió tanto el corazón, que no se imagina.
Me dolió, hermano, porque usted sabe lo que uno se prepara para predicar. Y es distinto cuando usted le dicen, varón, no predique, usted le vamos a dar gloria a Dios, dice usted, ¿verdad, hermano? Pero en ese caso el asunto cambió porque se sabía perfectamente, había todo un plan. Y el asunto es que no se me avisó a mí, porque si me avisaban, yo no iba a ir. Y vive Dios, y eso es lo que más me dolía, que nunca habíamos faltado a una sola célula. Nunca, sí, a ni un solo culto. Y cuando ella me dijo eso, hermanos, me dolió tanto que me apagó en el camino. Me dolió y hasta se me salieron lágrimas, lloré. Pero en el mismo momento, cuando iba llorando, me sentía tan, ¿cómo me pueden hacer esto? Saber que había una intención, que había todo un plan, que no me avisaron, porque si me avisaban yo no iba a ir. Yo me puse bien mal, ¿verdad? Luego ella me dijo, pero tranquilo, me dijo, ¿para quién iba a hacer usted el trabajo? ¿Sí o no? Me dijo usted. ¿Para quién iba a hacer usted el trabajo? Me dijo. ¿Lo iba a hacer para Dios o para los hermanos? Si Dios lo mismo se lo ve, me dijo. Usted se preparó, usted hizo el trabajo, usted hizo todo esto. Miren, hermano, como que con la mano me sacaron lo que yo sentí. Se me sanó el corazón en el mismo instante. Claro, estoy hablando que eso ya después de darle un buen rato. No es cosa que en los mismos 5 minutos pasó. No. Si eso duele, eso duele. Eso me pasó hasta después de darle guerra. Yo, no, ¿cómo me pueden hacer esto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Y yo, ¿cómo he sido? Yo siempre he estado. Y yo nunca he faltado. Y yo, hasta que quizás se cansó. Y Dios la usó y me dijo esas palabras. Y me dijo, usted siéntase bien. Si usted hizo el trabajo, si Dios lo mismo se lo ve. ¿Y para quién lo iba a hacer? Me dijo, ¿para ellos o para Dios? Quizás hoy no me harían efecto, quizás no. Pero en aquel momento fue todo lo que necesité y se me salió lo que sentía. ¿Por qué le pasó esto, Pastor Rigoberto? Por una sola razón, me cambió. Pude mirar, hermanos, pude mirar con otros ojos. Cuando uno entiende que lo que estás haciendo es para Dios, es lo que Dios quiere, tu actitud cambia, hermanos. Tu actitud cambia. Aún así esté complicado, requiere esfuerzo, pero si es para Dios, hay una fuerza interna, un impulso interno, hay algo que te cambia y mira las cosas de otra manera. Y si sientes difícil, te apoyas en Dios. Y si hay que llorar, lloramos, pero en la presencia de Dios. Dios nos cambia, Dios nos fortalece y nos transforma en un otro hombre, hermanos. Por eso que, miren, hermano, esta gente aquí, este grupo de voluntarios, gloria a Dios por esta gente, hermano, que pudo entender, que pudo mirar que era la voluntad de Dios irse para allá. Otros que no podían detectar eso, tuvieron que echarle suerte. Pero hubo un grupo, y eso es nuestro ejemplo para hoy. Fueron voluntarios y dijeron, nosotros vamos porque entendemos que a eso nos ha llamado Dios. Que esta es la ciudad del gran rey, que esta es la Jerusalén, que esta es la ciudad de Dios y que aquí el Señor va a venir ahí, hermano. Por eso, gloria a Dios por la gente voluntaria, gloria a Dios por la gente que hallamos como esta, aquí, hermanos. Los que voluntariamente se fueron y se mostraron allá ante Nehemías, hermanos, muestran un espíritu de misionero, un espíritu de valentía, un espíritu de iniciativa, un espíritu de trabajemos para servir a otros, sirvamos en la obra del Señor, hermanos, y esa necesidad que hubo allá sigue estando viva hoy en esta iglesia también, en la obra del Señor hoy día. Hermanos, las necesidades de aquel tiempo siguen vigentes en el tiempo de hoy. Siempre sigue habiendo necesidad de personas que tengan la iniciativa y que voluntariamente digan, cuente conmigo, varón. Cuente conmigo, siervo. Que digan, cuando necesite de alguien, aquí estoy, llámeme y vamos. Sigue habiendo necesidad de eso. Dispongámonos a servir, hermano, en la obra del Señor. Dispongámonos a servir voluntariamente. Servir a Dios es lo más sabio que podemos hacer mientras vivimos en esta tierra. Lo más sabio, lo más sabio. Así que
el llamado para todos los que estamos aquí es ese. Imitemos a este grupo de gente voluntaria que dijo, vamos a hacer la obra del Señor porque a eso nos ha llamado Dios. Aunque así me cueste, dijo aquel grupo, dejar mi terreno, mi vaca, mis amigos, mi todo allá. Pero voy dentro de la voluntad del Señor. Hasta aquí la palabra de Dios y espero que sea entendida. Vamos a orar ahora, hermanos, y cerremos este culto en oración al Señor y que la palabra de Dios quede en nuestros corazones. Que esta palabra nos anime, hermanos, a seguir haciendo la voluntad de Dios, a servir, aunque sintamos duro, aunque sintamos complicado, aunque va en contra de nosotros humanamente. Pero sabemos que es la voluntad de Dios y hay que hacerla porque esa es la voluntad de Dios. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has traído, Señor, por lo que nos has mostrado, por este grupo, estos 3 grupos de gente que cada uno nos ilustra una gran enseñanza, Señor. Gracias por aquellos voluntarios. Gracias, Señor, porque pudieron entender que era tu voluntad y no escatimaron esfuerzo, Señor, sino que dijeron, esa es la voluntad del Señor y vamos a ir allí, aunque va en contra de nosotros humanamente, pero necesitamos hacer la voluntad de Dios. Señor, que podamos nosotros imitar a esa gente. Bendice este pueblo que está presente, Señor. Despierta en nosotros ánimo, impúlsanos, danos fuerza, que sigamos adelante sirviéndote, haciendo la obra que tú nos has llamado a hacer, Señor. Ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo dice tu palabra que hemos de cegar. Ayúdanos, Señor, en el nombre santo de Jesús te pedimos fuerzas nuevas, ánimo nuevo, fuerzas nuevas, una fe fortalecida, Señor, para hacer la obra tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Así te pedimos.